existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí en estas redes compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. De verdad que esto nos anima mucho, que mis hermanos nos escriban estoy presente o digan algo, porque es siempre duro saber que nosotros estamos hablando por cámaras, pero que no están mis hermanos aquí presentes, pero sabemos
que aman tanto al Señor igual que nosotros le amamos y sabemos que están capacitándose, escudriñando las Escrituras y aprendiendo más y más del Señor a través de los mensajes que da mi pastor y que ahora yo estoy dando a mis hermanas. Entonces vemos cómo está nuestro país, vemos cómo está Bogotá, vemos cómo está el mundo entero, y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito, y que no olvidemos que no es para estar sentados solamente, sino que Dios le ha llamado a cada uno de mis hermanos con un kit específico para que cada uno de mis hermanos hagan la labor que Dios les ha mandado. Y yo quería continuar el tema sobre la intercesión, que necesitamos cada uno de nosotros ser intercesores en medio de toda esta pandemia, en medio como está nuestra nación, nuestro país, cómo está Colombia y cómo está el mundo entero. Y quería recordar un poquito de lo que vimos hace como 15 días, los requisitos o la necesidad de nosotros ser intercesores, de clamar, de gemir por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestra Bogotá, por nuestra nación y por todos los que Dios coloque en nuestros corazones. Pero que Dios nos venía hablando que para poder servir al Señor con integridad no debemos de ser fríos ni tibios, sino ser calientes, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, que tenemos que sacar toda tibieza, que tenemos que sacar toda mediocridad, lo que dijimos hace 15 días, que debemos de examinar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, si queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Dijimos también que la forma en que nosotros reaccionamos en diferentes situaciones adversas, cómo es que nosotros estamos reaccionando en esas situaciones, cómo nos conducimos como siervo de Dios, como sierva de Dios, como intercesores, cómo nos estamos conduciendo, porque debe estar nuestro corazón totalmente limpio para que nuestras oraciones suban delante de Dios, porque Dios quiere es que tengamos un corazón nuevo y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando hoy y nos habló hace 8 o 15 días. ¿Cómo es la relación que mis hermanos y mis hermanas y los jóvenes todos tenemos con nuestro Dios? Y así como la relación que yo tengo con mi Dios, esa relación se va a ver tratando a mi familia, tratando a los vecinos, tratando a los amigos, tratando a los que están cerca o lejos de nosotros. ¿Cómo andamos de ánimo? Le creemos en los momentos adversos, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de abundancia o en los momentos de escasez. En cuanto de la enfermedad, cómo estoy, me desespero, me angustio. Entonces, si me estoy angustiando, mi confianza se nota que no le queremos totalmente al Señor, que cuando nos veamos enfermos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué tienen que hacer mis hermanas? Ir al médico de médicos, ir al Señor, doblegarnos, porque Él nos hizo en el vientre de mi madre y Él nos conoce absolutamente todo y podemos descansar totalmente en Él. Que debemos de tener santidad, ser santos, porque dice el Señor que debemos de ser santos porque Él es totalmente santo y Él nos espera allí en el reino de los cielos. Él espera que hagamos lo que Él hace y Él es santo y Él quiere que yo me conduzca en toda manera, en toda forma,
ser santa igual que el Señor es santo. Entonces vimos unos pasos que tenemos que hacer, es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, si hay algún pecado en nosotros, si una ofensa, entonces ir a la presencia del Señor y reconocer, confesar nuestros pecados, apartarnos totalmente del pecado, dar un giro total y tomar una determinación, tomar una decisión que debemos de vivir en todo momento, pensando como si el Señor viniera hoy mismo por nosotros, o si hoy fuera el último día que nosotros tenemos de oportunidad de vivir. Entonces nosotros, yo les decía en el último texto, les estaba diciendo a mis hermanos, a todos los oyentes de Juan, su capítulo 3, Juan capítulo 3 sobre Jesús y Nicodemo. Entonces, antes de esto yo les había dicho a mis hermanos que nosotros debemos de soltar totalmente el pasado. Si el pasado no muere, moriremos en el pasado. Entonces, si queremos que Dios nos use, debemos de olvidar totalmente del ayer y vivir el hoy, vivir en su presencia, vivir sirviendo totalmente al Señor. Entonces vamos a leer Juan 3:3. Debemos experimentar un nuevo nacimiento para nosotros poder ser intercesores. Amén. Sé que dicen amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor aquí en Juan 3? Dice que habla sobre Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un miembro influyente, un hombre respetado del Sanedrín. Entonces dice aquí la palabra del Señor, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, reconoció que él era Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estaba con él. Entonces dice que, como dije antes, él era un hombre ¿qué? Influyente, también era un hombre respetado en el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era un consejo supremo, nacional y religioso de los judíos. Este hombre era importante ante los hombres. Como fariseo, Nicodemo, Dios en el verso 3:10, en el capítulo 3:10, dice que el Señor Jesús dijo que él era un maestro, porque estaba bien entrenado en la legislación y en la teología de los judíos. También así podemos ver, mis hermanos, no interesa la carrera profesional que tenga, no interesa los grados que haya tenido, no, que es importante y que dicha que los hermanos se preparen, las hermanas que nos preparemos, que tengamos carreras, que nuestros hijos tengan una carrera, pero que la carrera más importante, el llamado más importante es a servir al Señor, es vivir en el reino de Dios. Entonces este hombre se acercó al Señor Jesús y ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo cuando él se acercó? Entonces vamos a ver que Nicodemo posiblemente dice la palabra del Señor que él vino de noche. Entonces él, ¿por qué vino de noches? Quizás porque estaba temeroso de perder su reputación, de perder su posición. Entonces él vino de noche,
pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Él sabía que él era un hombre importante, como quizás tantos hermanos y hermanas tengan sus carreras profesionales, pero sobre todo es que Dios llama y Dios va a llevar al reino de los cielos, no el que tenga tantas carreras. Sí, es importante sobresalir en este mundo, pero lo más importante es la vocación con la cual el Señor te ha llamado y me ha llamado. Y dice la palabra del Señor que el Señor le habló del nuevo nacimiento. ¿Le habló de qué? Del nuevo nacimiento. Entonces, en el verso capítulo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si mi hermana, mi hermano, si los jóvenes queremos ser intercesores, entonces, ¿qué es lo que debe de haber? Un nuevo nacimiento. Tenemos que tener un nuevo nacimiento, así como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario tener un nuevo nacimiento. El Señor Jesús me está diciendo y te está diciendo, y a cada uno de los que están escuchando la palabra del Señor, que es necesario nacer de nuevo si queremos servir al Señor con integridad, si queremos que nuestras oraciones tengan respuesta delante de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento implica que debe haber un arrepentimiento, un cambio de vida. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Señor, en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que yo he fallado, sé que mis hermanos han fallado, pero mientras haya vida, hay solución. Y estamos viendo cómo está el mundo tremendo de tanto pecado, de tanta iniquidad, como dice la Biblia, que a lo bueno le llaman malo y que a lo malo le llaman bueno. Entonces necesitamos nosotros ser íntegros, ser leales, ser sinceros delante de Dios para que podamos servir al Señor con integridad. Sabemos que hay tanta gente que se quiere matar, sabemos que hay tanta gente enloqueciéndose, sabiendo que hay conflictos familiares, sabiendo que hay tantos abusos verbales y abusos sexuales, abusos de golpes. Si miráramos este mundo, ¿cómo está? Da tanta tristeza de ver tanto sufrimiento, y si nosotros como humanos nos da tristeza, cuánto más nuestro Dios que descendió del cielo, que vino porque nos ama tanto y quiere y quiso que nosotros seamos salvos, que nos acogiéramos a esa salvación. Y ver que la gente no le hace caso, ver que nosotros como pueblo de Dios, cómo Dios usa a mi pastor Abelardo y cómo Dios usa a tantos pastores, a tantos siervos, para que cambiemos. Y no han hecho caso a la voz de Dios. Pero hoy el Señor te está llamando, mi hermana, mi hermano. Seamos íntegros, seamos leales con el Señor que nos ha llamado, con el Señor que te ha dado ministerios, que te ha dado dones, que te ha dado talentos. El Señor por lo menos te dio un talento. Uno, si no has descubierto los otros, que es el de la salvación. Entonces, si Él me salvó, debemos también compartir esa salvación
compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, para que la gente crea y para que la gente se regocije y entre en el gozo de la salvación y cambie esa tristeza, esa desgracia en felicidad. Eso es el deseo de Dios. Entonces el nuevo nacimiento que dije implica arrepentimiento, cambio de vida. Y también sin el nacimiento no hay relación con Dios. Sin un nacimiento no hay relación con Dios. Por lo tanto, es necesario que saquemos rencores, iras, resentimiento, amargura, dolor, tristeza, abatimiento, groserías, maldiciones, todo lo que tú, mi hermano, sabes que se está moviendo en tu vida y en tus generaciones. En tus generaciones, ¿cómo está tu generación? ¿De qué sufre tu generación? ¿De miedos, de terrores, de angustias? ¿Han habido ladrones, asesinos? ¿Qué hay en tu familia? Por eso necesitamos interceder. Por eso necesitamos tener un nuevo nacimiento. Sin el nacimiento no hay relación con Dios. Sin un nuevo nacimiento no hay relación con el Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino, el cual nosotros como intercesores debemos guiar a la gente, guiar a todos los que antes yo mencioné que están en el poder de las tinieblas, guiarles para que salgan de esas tinieblas a la luz admirable. Y cuando hay luz hay alegría, cuando hay luz hay esperanza, cuando hay luz hay gozo. Entonces el nuevo nacimiento también implica que tenemos que tener esa relación con Él. Con el nuevo nacimiento vemos el reino de Dios. Entonces dije que sin el nuevo nacimiento no hay relación con Dios, pero con el nuevo nacimiento vemos el reino de Dios, como el Señor le dijo aquí a Nicodemo. El verso 3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotras y mis hermanos que tienen la presencia de Dios, tenemos el reino de Dios. Y como nosotros tenemos el reino de Dios, entonces podemos interceder porque nuestras oraciones suben delante de Dios. Y otro punto de un nuevo nacimiento, dice el versículo, su capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Por medio del nuevo nacimiento entramos al reino de Dios. Dice, el nuevo nacimiento es más que ser salvos. El nuevo nacimiento es más que ser salvos. Eso es una nueva experiencia en lo cual nos lleva a lo sobrenatural. Entonces, el nuevo nacimiento es más el nuevo nacimiento es tener la presencia de Dios, es conocer al Espíritu Santo, es andar en lo sobrenatural, es andar llenos de la presencia del Señor. Y si yo ando en lo sobrenatural, nos prepara para entrar al nuevo orden del reino de Dios. Si yo ando en el Espíritu de Dios, entonces no se alegra cada uno de mis hermanos de tener la presencia del Señor, de tener ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dice la palabra del Señor, es de arriba,
¿Qué entendió Nicodemo? ¿Qué fue lo que dijo? Nicodemo, como no estaba en la luz, aunque Nicodemo era un principal, un hombre que estaba en el Consejo Supremo, el Consejo Máximo, pero la palabra del Señor, cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, él dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer por segunda vez siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero él no entendía, él no comprendía porque tenía una venda en sus ojos, en su entendimiento, no tenía al Señor en su corazón. Y por eso no comprendió lo que el Señor le quería decir. El nuevo nacimiento era de arriba. El nuevo nacimiento era espiritual. Nicodemo entendió, era el nacimiento biológico, pero no, era el nacimiento espiritual, un cambio totalmente de arriba. Para el crecimiento espiritual es indispensable tener el Espíritu Santo de Dios. Dije que es indispensable, es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. Como dije, el Espíritu es santo, intachable, limpio, nada de suciedad. Como es el Padre, el Señor también, nuestro Padre, quiere que nosotros seamos como es Él y nos quiere tener en su reino. Unos dicen que el reino de los cielos no va a ser arriba en el cielo, donde sea, mi hermano, no vamos a contender. Lo que nos interesa es que vamos a estar junto a Él por toda la eternidad. Entonces es necesario, mi hermana, mi hermano, joven, prepárate más, busca, escudriña la palabra del Señor, escudriña la palabra del Señor, métete en el Espíritu, sediento, buscando, porque es tan hermoso cuando yo tengo ese nuevo nacimiento, porque al estar en ese nuevo nacimiento, yo le creo a Dios. Mi hermana que está pasando por momentos difíciles, mi hermana que está pasando en este momento unas pruebas, no te desesperes. Tienes al Señor dentro de tu vida. Simplemente dile, Señor, gracias, y pasa la prueba, supera esa prueba, porque la presencia de Dios está dentro de ti. Nos lleva cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios, me lleva al bautismo en el Espíritu. Porque hay limpieza en mi vida, y si hay limpieza en mi vida, entonces el Señor se goza conmigo y me da los dones de su Espíritu y me llena del Espíritu Santo. Dale un aplauso allá al Señor, alégrate, alégrate porque tienes la presencia de Dios, porque tienes la gloria de Dios dentro de tu vida, porque hay limpieza, porque has tomado la decisión de no ser mediocre. Has tomado una elección, y es la elección de la derecha, estar al lado del Señor. Has tomado la mejor decisión, y mientras estemos aquí en la tierra, somos la extensión, es que se dice, de Dios, somos sus manos. Él obra a través de nosotros. Él usa nuestros labios para hablarles a aquellas personas que están en tinieblas. Él usa nuestras manos para imponer nuestras manos y orar, para ayudar económicamente en una oración, en una asistencia, asistiéndole cuando está desesperado. Entonces, en este momento, hermanas, hermanos, Dios quiere que tengas el oído sensible
a escuchar su voz. Quizás tus vecinos te están llamando a gritos y tú como no has entrado totalmente a su presencia. No puedes escuchar los gritos, no puedes escuchar los gemidos de la gente, no puedes escuchar el dolor de la gente. Ay, Dios santo, si pudiéramos ver al Señor cómo llora, porque nosotros como pueblo no le hemos creído a Dios, porque con nosotros como pueblo no hemos tomado una determinación de seguirle con todo nuestro corazón, de clamar a Dios en el Espíritu. Por eso hoy el Señor está hablando al pueblo de Dios. Amén. Dios está hablando es al pueblo de Dios, levántate. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Entra a la presencia del Señor, entra a su presencia llena del Espíritu Santo, y allí en su presencia el Señor te va a revelar cosas. El Señor te va a decir allí por quién orar. Allí el Señor, si tú entras y eres lleno, eres bautizado con el Espíritu, el cual el Espíritu Santo te dota. O sea, el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te da las armas para contrarrestar todo dardo de fuego de Satanás. Dice la palabra del Señor aquí en Efesios 6:10. Entonces dice que el Espíritu Santo nos dota a cada uno para guerrear. Él está esperando por ti que te levantes. Levántate, mi hermano. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quizás mañana ya sea tarde. Estamos cerca de la venida del Señor. No sabe si esta es tu última noche. No sabemos si es nuestra última noche. No sabemos si venga un terremoto. No sabemos si muramos esta noche. Entonces Dios nos está llamando que vivamos minuto a minuto como si fuera el último minuto, la última hora, el último día. Sirva al Señor con integridad de corazón. Espero que recibas esta palabra, que la recibas con amor, que no digas, ay, nuevamente la pastora hablando, ay, ya me lo sabía. No recibamos la palabra con amor, porque Dios te está llamando. Dios te quiere capacitar y dice que el Espíritu Santo te dota, te da la capacidad, te enseña, te da las armas para contrarrestar todo ataque de Satanás. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Entonces, si yo me fortalezco en el Señor, puedo fortalecer a otros, porque yo estoy llena del Espíritu Santo, y como tengo la presencia, la gloria de Dios, estoy fortalecida en el Señor. Voy y le doy la mano, voy tiendo la mano, que es la mano del Señor, para ayudar a otras personas. Es el deseo de Dios. Y el Señor te está diciendo, como estoy diciendo, que el Espíritu Santo te capacita. Entonces el Espíritu Santo te dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿sí te capacita o no te capacita la palabra de Dios? Y ve que sí capacita la palabra de Dios. Y además te dice también, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dije en el mensaje pasado, que si viéramos con los ojos espirituales, veíamos la cantidad de demonios que se mueven, y si ve cómo se están moviendo en el gobierno, si ve cómo hay tanta maldad en el mismo gobierno, tanta crueldad, quienes están rigiendo nuestro gobierno y por qué estamos así nosotros, porque no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, sino hicimos elecciones a nuestra manera. Aunque yo no voté por esa alcaldesa, pero quizás no oramos lo suficiente, entonces vemos cómo se están moviendo esas legiones en las tinieblas, y el Señor, el Espíritu Santo nos capacita y le dice: hermana, aprenda palabra. Yo voy y visito a hermanas y les digo: hermanas, pero ¿cómo? Hermanos, ¿cómo pueden contrarrestar las obras de Satanás si no saben palabra? Si no quieren estudiar, si no quieren entrar en la escuela de Dios, si no aprende, queremos servir al Señor, pero no nos queremos sacrificar estudiando, leyendo, sacando mensajes, indagando. Como aquellos apóstoles indagaban con diligencia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como intercesoras. Y también la palabra del Señor nos capacita y nos dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, debemos estar firmes. Y nos dice: estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Todos los días debemos de calzarnos los pies llevando la palabra del Señor, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. De la paz, donde quiera que nosotros vayamos, que llevemos esa paz, que transmitamos la gloria de Dios. Y me estoy proponiendo día tras día, porque los días son cortos, y dice la palabra del Señor: redimiendo bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. O sea, aprovecha bien el tiempo, no malgaste el tiempo. Si no lo habías aprovechado antes, aprovéchalo ahora, y es lo que yo estoy haciendo. Esto que ha venido sobre el mundo entero nos cogió desapercibidos. Y ahora quiero aprovechar más el tiempo que todos los años que perdí. Y es lo que yo, de lo que tengo, le quiero decir a mi hermana. Sea la extensión de Dios. Ora, gima, clama. Levántate y levanta a otros. Seamos intercesores, intercesoras. Clamemos, y el Espíritu de Dios te va a decir por qué orar, por quiénes orar. Te va a revelar cosas que ni siquiera habían llegado a la mente humana. Y dice que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Es lo que el Señor te está diciendo, hermana, pueblo de Dios, despierta, orando con toda oración y ruego, con súplica en el Espíritu, y velando en ello. Vele, no viendo televisión tanto, vele de rodillas para que el Señor te indique por qué tienes que orar, qué tienes que hacer. Entra en la presencia del Señor, porque si tenemos el Espíritu de Dios te va a redarguir y te va a enseñar, te da las armas para contrarrestar al enemigo. Te va a dar la habilidad para orar con el poder de su Santo Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios nos enseña
que el Espíritu de Dios nos redarguye, que el Espíritu de Dios nos corrige. Entonces, qué hermoso es tener el Santo Espíritu en nosotros, y qué necesidad que nosotros tenemos de tener el Espíritu Santo de Dios como intercesores, como intercesoras. Dice que es nuestro maestro. Como intercesores tenemos que tener que dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, porque Él es nuestro maestro. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es la fuente de vida. ¿Quién no va a añorar estar junto al Espíritu Santo de Dios? No junto, discúlpame. Tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. El Espíritu de Dios te redarguye cuando haces algo indebido. Él te redarguye. Cuando yo hago algo que no le agrada al Señor, viene a mi mente un texto, una enseñanza, y me redarguye. Entonces el Señor quiere que estés lleno del Espíritu Santo si quieres ser una intercesora. El Espíritu Santo fue quien le dio realce al ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué dije? El Espíritu Santo fue quien dio realce, fue cuando comenzó, cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en Mateo 3:16. Vamos aquí a la palabra, Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué fueron abiertos? Los cielos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí es donde nosotros vemos que comenzó el ministerio del Señor Jesús, cuando comenzó a hacer milagros, a hacer señales, cuando pudo soportar la tentación, cuando pudo soportar los agravios, las ofensas, los insultos, cuando tuvo que huir, cuando tuvo que morir. En ese momento de dolor, el Espíritu Santo fue quien le ayudó. Y mi hermana, el Espíritu Santo y mi hermano es quien te va a ayudar para poder salir adelante y para llegar delante de la presencia del Señor con las manos llenas. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué fruto le vas a presentar al Señor cuando Él te ha dado tanto y quizás los tienes a un lado? Quizás no lo has visto, todas las bendiciones que Dios tiene para darte, para que tú puedas ir y llevar esa palabra, como el Señor Jesús bajó del cielo y trajo esa palabra de vida. Así nosotros como intercesores tenemos que dar esa palabra de vida. El Espíritu Santo edifica a los creyentes. Dije que el Espíritu Santo edifica a los creyentes, edifica. ¿Cómo? Nos da esa sabiduría, nos da ese conocimiento. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo necesitamos como intercesores, como pueblo de Dios, tener la sabiduría? ¿Y cómo yo obtengo la sabiduría? Por medio del conocimiento. ¿Por medio de cuál conocimiento? No el que envanece. Es el conocimiento la palabra de Dios. Saberla, entender. La palabra de Dios no la puedo entender con esta mente carnal, sino con el Espíritu que está dentro de mí. Vemos también a Ezequiel. Vamos a ver a Ezequiel 1 del 24
al 28 vamos a ver que dice la palabra del Señor que aunque Ezequiel estaba cautivo, aunque Ezequiel estaba cautivo, él estaba donde se lo habían llevado y estaba cautivo, pero aunque él estaba cautivo, dice que cuando se le abrieron los cielos a su favor, nosotros prácticamente hoy estamos como si estuviéramos cautivos. No podemos salir, tenemos que estarnos encerrados, pero en esa cautividad, hermana y hermano, es donde nosotros podemos acercarnos más a Dios. Es donde nosotros podemos venir ante el altar, allá en su casa. Dice que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aunque aparentemente estamos como cautivos, nosotros no. Es un tiempo que nosotros estamos aprovechando para buscar más de su presencia. Así como hizo Ezequiel, dice, aunque él estaba cautivo, se le abrieron a su favor los cielos y pudo tener un encuentro real, un encuentro vivo, un encuentro genuino. Aunque Ezequiel estaba muy lejos de su casa, pero pudo hablar con el Señor, se le abrieron los cielos. Y asimismo hoy Dios te está diciendo, y le estoy invitando, que después de que termine este mensaje de esta noche, como anoche mi esposo predicó también, y los cielos fueron abiertos porque entendimos la palabra del Señor, hoy también los cielos van a estar abiertos a tu favor. Y en medio de esa dura situación en que se encontraba Ezequiel, pudo ver los cielos abiertos, y nosotros también en medio de esa situación podemos ver los cielos abiertos a nuestro favor, y podemos hacer que otras personas se le abran los cielos a su favor, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y eso que nosotros tenemos, podemos decir como Pedro y Juan decía, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Tenemos la esencia divina, tenemos la presencia de Dios. Sales a mercar, a comprar lo del almuerzo, donde quiera podemos estar hablando del Señor. Tienes amistades que no son creyentes, háblales del Señor. Háblales que hay solución, que puede salir esa persona de la cautividad, que los cielos también se le pueden abrir a ellos hacia su favor. Cuando los cielos se abrieron, hay revelación. Hubo revelación en Ezequiel. Cuando los cielos se abrieron, Ezequiel vio una revelación, vio visiones, porque Dios estaba con él. Igual nosotros, si buscamos y vamos al secreto de Dios, el Señor nos va a revelar cosas que mi hermana, mi hermano ni siquiera le han llegado a su mente, y va a ver que va a sobrevenir, va a ver a aquel hermano necesitado y lo va a ayudar, porque Dios está con nosotros, porque la presencia de Dios está con nosotros. Entonces podemos realmente nosotros orar al Señor por aquellas personas que están en cautividad. Tenemos que orar a Dios pidiendo su presencia. Tenemos que orar a Dios teniendo su presencia para poder orar con amor, para poder interceder. Tenemos que orar a Dios pidiendo su presencia para poder tener
amor, para poder tener sabiduría, para poder tener entendimiento, conocimiento, discernimiento. Hay que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Si yo amo a Dios con todo nuestro corazón, me preocupo por la humanidad. Dije que si yo amo a Dios con todo mi corazón, me ocupo por la humanidad, me ocupo a orar para que mucha gente en Colombia, en los pueblos, en las veredas, en los campos, en las ciudades, en las naciones, conozcan a nuestro Dios. Dice que Isaías también tuvo una visión. Isaías vio al Señor sobre un trono alto y sublime y lo pudo ver como un gran rey y reconoció que era inmundo de labios. Él reconoció que era ¿qué? Inmundo de labios. Dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines y teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, mis labios, ese carbón encendido, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa, y limpio tu pecado, y limpio tu pecado. Y después oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice la palabra del Señor: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios Espíritu Santo está dentro de nosotros y también ha colocado un carbón encendido en nuestra boca, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra mentalidad y podemos decir al Señor: heme aquí, envíame a mí. Quiero que mis hermanas le digan y mis hermanos le digan al Señor: heme aquí. Y quiero que mis hermanas, por favor, pueblo de Dios, quiero que mis hermanas me escriban al WhatsApp. Recuerdo cuando mi esposo les contó hace 3 años y les dijo que él tuvo una experiencia y sintió que se moría. Tal vez mis hermanas recuerden esa experiencia que él la contó aquí llorando, cómo él sintió que se iba, y no quiero recordar todo porque no hay tiempo, pero solamente ese pedacito cuando Dios le dijo: y dile a mi sierva, y mi esposo entendió que mi sierva era mi esposa, o sea yo, que levante intercesoras guerreras, porque muchas veces las he llamado y no han querido. Y hoy es el tiempo, mi hermana, llámame y dime: quiero estar en tu grupo, hermana Nelly, quiero ser una guerrera, quiero ser una intercesora, quiero ponerme en la brecha a favor del pueblo, quiero aprender a oír la voz. Entonces, mis hermanas, por favor, llámenme y díganme: pastora, ¿qué tengo que hacer? Mi número de celular, para las que no los tienen, es 311-552-0554. 311-552-0554. Y vamos a trabajar. Y yo les estoy invitando, mis hermanas, hermanos, ya que tiene que estar encerrado en casa, entra en ayuno. Déjate tocar por el Espíritu de Dios, entra en ayuno, entra en oración, así como Ezequiel entró a la palabra y vio los cielos abiertos, así como Isaías fue tocado, un carbón encendido, y le dijo: he quitado tu culpa. Así mismo, entra y el Señor te va a limpiar y vas a servir al Señor con integridad. Gracias, mis hermanas, hermanos, por escuchar la palabra de Dios. Dios ha hablado a tu vida al igual que ha hablado a mi vida. Entonces le puede decir: yo iré, Padre.
estoy dispuesta. Hoy di tu nombre. Juliana de Tal, Nelly dice, yo iré, envíame a mí, por favor, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, envíame a mí. Gracias y que el Señor les bendiga, mis hermanos. También vamos a orar por unas peticiones. Camila González y la hermana Anadelis Luna pide oración. Hoy está cumpliendo años Lady, su hija, Lady Luna. Entonces vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor Dios de la gloria, por la hija de mi hermana Anadelis Luna, Señor, por Lady González Luna, la presentamos delante de ti, mi amado Rey. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira a esta niña cómo fue herida su corazón, Dios, cómo fue herido sus sentimientos, siendo una niña, Padre, cómo fue engañada. Y hoy te suplico, mi amado Dios, porque sé que tú eres fiel a tu palabra. Y sé que no solamente yo estoy orando, sino hay mucho pueblo de Dios que amamos a Lady González Luna y añoramos que ella regrese a los caminos de Dios, mi amado Señor. Gracias, Dios, porque tú vas a quitar esa venda y tú la vas a traer aquí, porque su madre ora por su hija, su hermana Camila, que te sirve en la adoración, en la alabanza. Ella también gime y clama por su hermana, porque la queremos ver en este lugar. Gracias, Señor, porque con tu divino amor y mis hermanas que están oyendo en su casa van a estar y vamos a estar orando por Lady González Luna para que vuelva a este lugar. Gloria a Dios. Y Lady González Luna, le estamos invitando que vuelva a los caminos del Señor. Dice la Biblia que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Le amamos con todo el alma y deseamos que esté aquí con nosotros nuevamente sirviendo al Señor. Comienza de nuevo y sé una intercesora, sé una guerrera. También mi hermana María del Carmen Marín, oración por la salud de mi hermana Ana Milena, por su sobrina. Amado Dios, en este momento sé que tú obras, sé que tú escuchas nuestra oración y tú escuchas la oración de las intercesoras y de los intercesores, Señor. Y presentamos, mi amado Rey, a Ana Milena, Señor bendito, la sobrina de mi hermana María del Carmen. Señor Dios, declaro sanidad. Sobrina de mi esposa, de mi esposo, Señor Dios mío. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, mi amado Señor, por la hija de mi cuñada María del Carmen, Señor, por Ana Milena, mi amado Señor. Sé que tu palabra dice que en el pueblo de Dios no habrá mujer que aborte. Sé que tú guardas a su bebito o bebita que viene de camino, Dios. Sé que tú tocas a Ana Milena para que Ana Milena, Señor, ande en tus caminos y su bebé sea guardado. Gracias por Carmen, Señor, y gracias por Ana Milena, gracias por mi cuñado Eduardo, Señor, por Claudia. Gracias por la familia de mi esposo. Gracias te doy, Señor. También Nancy Viviana sigue pidiendo oración por Juan Grillo y Dora Gutiérrez, Señor, que han tenido ese coronavirus. Sé que ellos te aceptan con todo el corazón, que tú le das una oportunidad porque ellos te están clamando a ti por su familiar, mi amado Señor, y sé
que va a llegar ese testimonio a este lugar de lo que tú hiciste por ellos, Señor. Que por medio de estos medios ellos van a testificar: yo era esa persona por el cual tanto oraban, yo era Juan Grillo y Dora Gutiérrez, y estoy ya totalmente sano del coronavirus, porque habemos pueblo de Dios que estamos intercediendo. También Flor Durán de Chile pide oración por ella. Señor amado Dios, glorifícate, Señor bendito Dios, por mi hermana Flor Durán. Señor, gracias, Señor Dios mío. Gracias por lo que tú estás haciendo en ella, Dios. Gracias, Señor, por esa sanidad de ella y de su esposo, de su familia. También, Señor amado Dios mío, te doy gracias por mi hermana Ginette Rojas y su hijo Samuel, que pide oración. Su bebé, como de 8 años, no sé qué edad tenga, el hijo de Ginette Rojas, mandó saludos al pastor y oramos por él, Señor Dios de la gloria. Mira el hogar de tu sierva, mi amado Rey. Mira el hogar de mi hermana Ginette Rojas. Mira a su esposo, Señor. Mira, Señor, a Estefanía, su hija, Señor amado, Dios mío. Clamo, Señor bendito, por Estefanía, Señor. Ten misericordia, Señor, de Estefanía Ospina. Ten misericordia, Dios, de Samuel Ospina, de este bebé. Ten misericordia del esposo de Ginette Rojas. Su esposo es Rodrigo Ospina. Creemos que llega a este lugar y que van a testificar lo que tú hiciste en estas vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, una vez más, que el Señor les bendiga. Y no olviden, mañana las damas estamos en ayuno y oración. Hoy estamos en ayuno y oración. Hoy estuve en ayuno y oración, y mañana y todos estos días hay ayuno y oración. No soltemos el ayuno, porque Dios le va a demandar. Y mi esposo hizo en la invitación para toda la iglesia, todos los que se quieran unir. Escoja su día y busquemos al Señor. Bendiciones.